Gracias, presidente. Bueno, quiero primero expresar el acompañamiento al proyecto, al pedido, al requerimiento que presentó el senador Parrilli y reforzar y brindar otros argumentos complementarios, porque me parece que realmente es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio, no solamente porque es de máximo interés revisar lo que ocurrió en la Argentina reciente, sino porque este es un problema que afecta a la economía en el presente y afecta el futuro también. No es un tema solamente del pasado. El senador explicaba muy bien que la fuga de capitales es un problema estructural de la economía argentina, por lo menos de los últimos 40, 45 años, eh, y diferenciaba también los pequeños ahorristas, podríamos llamarle, que compran dólares y es un problema político, económico, cultural de la sociedad argentina, de lo que son los grandes fugadores, ¿no? Los grandes grupos económicos que fugan capitales. Y eso es una diferenciación muy importante porque es una diferenciación que no es solamente cuantitativa, no es solamente del orden de las magnitudes, no es que los chicos fugan poco y los grandes fugan mucho, y esa es la diferencia, sino que es una diferencia cualitativa. Son lógicas diferentes, son razones diferentes, son finalidades y formas de operatoria distintas. Incluso creo que hasta deberíamos llamarlo de manera distinta, porque son otras motivaciones y otras las finalidades con las cuales se hace una y otra operación. Y yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, que debería guiar el trabajo de nuestra comisión para investigar este tema, es si hubo en la Argentina políticas para alentar este segundo tipo de fuga. Es decir, si hubo políticas claramente para alentar ese proceso, porque si bien esto es un problema estructural de la economía argentina, que sucede, acá el problema sería que haya habido políticas para incentivarlo. Y llama la atención porque el informe del Banco Central lo refleja bien, la eliminación de absolutamente todas las regulaciones sobre la compra y venta de divisas y de movilidad de capitales, porque cuando se salió del cepo, como se decía, ¿no? En el 2015, cuando se desarmaron los controles cambiarios, hubo un proceso en el cual gradualmente se fue llevando la economía argentina a una economía de regulación cero en materia de compra y venta de divisas y en materia de movilidad de capitales. Regulación cero que no hay prácticamente en ningún país del mundo. Regulación cero. Pues nosotros podemos discutir cuán flexible o cuán restrictivo debe ser la regulación sobre el mercado de cambios y sobre la movilidad de capitales. Y puede haber distintas visiones y eso es absolutamente legítimo. Y puede haber momentos que ameritan mayor restricciones y momentos que ameritan mayor flexibilidad. Regulación cero realmente es una situación inédita prácticamente en el mundo y da que pensar, da que pensar. Lo segundo tiene que ver con el proceso que se describía recién sobre la corrida cambiaria que comenzó en abril del 2018. Eh, Mire, entre abril y octubre del 2018, en la Argentina se perdieron reservas por 25 mil millones de dólares. La tasa de interés pasó del 27 al 71% y el precio del dólar prácticamente se duplicó, de 20 a 40. Lo explicó antes muy bien el senador Clos, de cómo fue esta operatoria llamativa. En una semana el Banco Central prácticamente vendió 5 mil millones de dólares en una semana, récord histórico de la Argentina, para garantizar la rentabilidad en divisas de los capitales que habían ingresado a la Argentina. Entonces, la verdad es que este es un tema que amerita que nos lo tomemos muy en serio. ¿Por qué se quitaron las regulaciones, se llevaron a cero? ¿Por qué el Banco Central se comportó de la manera que se comportó cuando ocurrió la corrida cambiaria? Normalmente, en cualquier país del mundo, cuando hay una corrida cambiaria, el Banco Central básicamente puede, para contenerla, vender divisas, puede convalidar devaluaciones, puede ajustar la tasa de interés. Acá se hicieron las tres cosas a la vez. Es llamativo, con los tres costos económicos que implica cada una de estas tres medidas. Y por último, el informe del Banco Central que plantea claramente como elemento distintivo la concentración, ¿no? La gran mayoría ya lo debe haber leído, 853 empresas, el 1% de las empresas que fueron divisas, 41 mil millones de dólares, 66 mil individuos, el 1% de los jugadores, 16 mil millones de dólares. Es decir, que tenemos el 1% de los individuos y el 1% de las empresas que fugaron capitales en Argentina
concentran 57.000 millones de dólares en apenas 3 años y medio. Entonces, creo que es muy importante, además de, el diputado Taglay antes hacía referencia al informe del 2001, me parece muy importante conocer el detalle de esta información. Primero, porque, como decía el senador anteriormente, el pueblo tiene derecho a saber lo que pasó, tiene derecho, es de interés público saber cómo fue el proceso de endeudamiento y fuga. En segundo lugar, para establecer responsabilidades y connivencias, si efectivamente las hubo, también para detectar otro tipo de compatibilidades. Por ejemplo, si existen de este 1% de empresas e individuos que son los que con 57.000 millones de dólares de compra de divisas, si hay coincidencias con los informes anteriores, por ejemplo el del 2001, si hay coincidencias con otros, por ejemplo, si hay sectores que han fugado miles de millones de dólares y hoy estén, por ejemplo, pidiendo la asistencia del Estado frente a la crisis que provoca la pandemia, o si hay coincidencias con empresas que hayan contraído deudas con la banca pública, por ejemplo, y han fugado miles de millones de dólares en los últimos años. Todo eso me parece muy importante, pero lo que quiero recalcar para cerrar es que la importancia de avanzar en esta investigación, que este requerimiento al Banco Central se eleve y que podamos trabajar en esta comisión, no es solamente para que se conozca la verdad, no es solamente para identificar responsabilidades, sino, creo yo, sobre todo porque en el espíritu de construir este nunca más al endeudamiento y la fuga de capitales, necesitamos pensar seriamente qué modificaciones normativas, de regulaciones de la política del Banco Central tenemos que hacer para que esto no se pueda repetir en el futuro, para que aún en el mejor escenario posible, que es que supongamos que se logra un acuerdo con los acreedores, que logramos sacarnos de encima el problema que tenemos con la deuda dentro de 4, 8, 12 años, no pueda venir un gobierno alegremente endeudar, avalar una fuga de capital de esta magnitud y poner a la Argentina en tan poco tiempo en una crisis como la que estamos viviendo. El nunca más, y creo que en esto tenemos que estar todos de acuerdo, es mecanismos institucionales para que esto que pasó en la Argentina no vuelva a pasar en el futuro. Así que es un tema de mirar el pasado, pero sobre todo con la vista puesta en el futuro. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado